Muy buenos días. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, les da la bienvenida a esta conferencia que tiene por objetivo presentar el estado de los servicios de agua potable y alcantarillado en instituciones públicas, específicamente en el ámbito de las 50 empresas prestadoras que brindan este servicio. Para dar esta presentación, contamos con la presencia del señor Mauro Gutiérrez Martínez, presidente ejecutivo de la SUNAS. Quien lo acompaña es el señor José Covachicagua Maicagua, director de fiscalización. Comenzamos entonces con usted, señor presidente. Muy buenos días a todos y todas. Quisiera mencionar que este estudio es el tercer estudio que desarrolla la SUNAS, ¿no? Que es una evaluación que realizamos de manera anual previa al inicio del año escolar, tomando en consideración el estado de pagos que se realizan a las empresas prestadoras a nivel nacional, ¿no? Quiero empezar haciendo una descripción general del estudio, ¿no? El alcance del mismo y algunos de los resultados principales encontrados. Primero debemos tener en cuenta que en la zona urbana tenemos básicamente, podemos diferenciarlo en dos grandes zonas. La primera, la que es brindada directamente por las empresas prestadoras, como es el caso de Sedapal, Sedapar, ¿no? O EPS Grau, etcétera. Pero también existe un otro grupo de zona urbana brindada directamente por las municipalidades. Si miráramos las zonas urbanas en general, estamos hablando de más de 11.000 colegios que brindan servicio a más de 4 millones de alumnos. El estudio que nosotros estamos presentando se circunscribe al ámbito que brindan, el ámbito donde se presta servicio las empresas prestadoras. El estudio, por tanto, está en un universo, se desarrolla en un universo de 6.393 colegios que brindan servicio a aproximadamente 2.4 millones de alumnos y alumnas a nivel nacional, ¿no? Que representa el 56% del ámbito urbano. Y aquí vamos a las principales conclusiones del estudio. En primer lugar, ¿no? Debemos, del análisis de las bases comerciales revisadas de estas 50 empresas prestadoras, se encontró que existen alrededor de 1.750 instituciones educativas que presentaban deudas de más de 2 meses a más, ¿no? Ese es el principal resultado. 1.750 colegios que al mes de enero, y esto por favor voy a hacer esa precisión y ese hincapié, 1.750 colegios, 28% de estos 6.393 que presentaban deudas de 2 meses a más. ¿Cuánto es ese monto total de estos 1.750 colegios identificados con deudas? Al mes de enero, la deuda total de estos colegios ascendía a aproximadamente 5.7 millones de soles. Si dividiéramos cuánto es la deuda promedio de estos 5.7 millones de soles entre los 1.750 colegios, estamos hablando de una deuda promedio de 3.280 soles por institución educativa. ¿Ok? Seguimos aquí. Como había señalado, de los 6.393 colegios que es el universo sobre el que se desarrolló el estudio, este 100%, 1.750 presentaban deudas de más de 2 meses. Pero hay que analizar la situación particular de este conjunto, de estos 1.750. De este conjunto, que representa el 28% de este total, ya 291, el 5% del total, presentaban corte. Y estos 1.459 colegios que presentaban más de 2 meses de deuda estaban en riesgo de corte también, porque hay que recordar que la norma habilita que cualquier usuario que tenga más de 2 meses de facturación impaga está sujeto a corte de servicio. Estos 1.459 colegios no presentaban corte, pero estaban en ese umbral de riesgo. Siguiente. Este mismo gráfico, si miramos estos 6.393 colegios, representan aproximadamente 2.4 millones de alumnos. ¿Cuántos alumnos representan estos 1.750 que estaban con deudas superiores a 2 meses? Más de 670.000 alumnos.
Y en los colegios donde se ha procedido a realizar el corte, estamos hablando aproximadamente de 112.000. Pero insisto, esto es información al mes de enero. Hemos pedido una actualización de la información, ¿no? Y lo que se ha encontrado todavía no se termina de hacer el registro completo de esa información porque están en los ciclos de facturación, ¿no? Pero se encuentra que han habido algunas regularizaciones. Por eso hago hincapié en la fecha del desarrollo de la investigación. De estos 1.700, ¿no? 1.750 colegios, ¿no? que he mencionado que presentaban deudas superiores a 2 meses, esta es la distribución por departamento. Primero, destacar los departamentos en los que no se ha encontrado deuda, ¿no? Acá encontramos, por ejemplo, Tumbes, Lambayeque, Amazonas, Pasco y Madre de Dios. Se encontraron departamentos donde todos los colegios presentaban sus pagos a tiempo. Los que se encuentran en rojo, el resto del país, tienen distintos niveles de incidencia. Destacándose en Lima Metropolitana y Callao, con 662 colegios, Loreto 126, Ica con 122, Puno con 122, Lima Provincia con 101, Cusco con 95, Arequipa con 92, así de manera sucesiva, ¿no? Esa es la distribución, digamos, por departamentos de los más de 1.700 colegios que hemos hecho mención previamente, ¿no? Ok, entonces, otro elemento importante, y como ya había señalado al inicio de la exposición, este es el tercer año que estamos haciendo este reporte, ¿no? Y lo que hemos hecho es comparar de la reiterancia o la reincidencia de algunos colegios en términos de la falta de pago, ¿no? Entonces, de los 1.750, ¿no? Primero tenemos que señalar, ¿no? que sí ha habido una reducción en términos del número de colegios. Solo para recordar algunas cifras, el año pasado el nivel de colegios con deuda superaban los 3.000. Este año se ha reducido a 1.750, todavía sigue siendo un número amplio. Pero acá ya estamos mirando por departamento, ¿no? Entonces, Lima, por ejemplo, en el mismo estudio desarrollado el año pasado, nos mostraba que Lima y Callao tenía 1.223 colegios con deuda y corte. Eso el año pasado. Este año, Lima todavía sigue liderando, estaba con 662, pero se muestra una reducción del 50%. Pero de estos colegios que están con deuda o corte a este año, ¿no? 345 han sido reincidentes. O sea, si los hubiéramos buscado acá en la lista del año pasado, los hubiéramos vuelto a encontrar. Entonces hay un grupo importante todavía de colegios que están manteniendo la práctica de mantener deuda año a año. Loreto, el año pasado, tenía 177 colegios con... A ver, por favor. Loreto, 177 colegios con deuda o corte, año 2024. 2025 se reduce a 126 y de estos 126, 79 colegios son reincidentes. Vale decir, estos colegios los hubiéramos encontrado también el año pasado que presentaban deudas superiores a 2 meses. Esto en el caso de Loreto. En Ica teníamos 159 el año pasado, se ha mostrado también una reducción a 122. En estos 122 colegios hay 78 reincidentes, ¿no? En el caso de Puno, 132 el año pasado, este año 122, pero de estos 122, 99 son reincidentes. Y en el caso de Lima Provincias, el año pasado estaban con 121, este año están con 101, ¿no? Y de estos 101, 62 son reincidentes. Siguiente, por favor. En términos de las conclusiones principales del estudio, ¿no? Primero debemos indicar lo siguiente. Habíamos indicado estas cifras que se presentan, ¿no? Son información a enero de 2025, ¿no? Es el estado de la facturación a enero de 2025. Recordemos que febrero, ¿no? acaba y el ciclo de facturación de febrero recién se comienza a materializar en los primeros días de marzo. Por eso es que el estudio presenta este alcance, ¿no? Sin embargo, ¿no? se ha indicado a los distintos gobiernos regionales, ¿no? y al Ministerio de Educación el estado de este informe, ¿no? para que tomen las previsiones del caso y si ya correspondieron a realizar los pagos, ¿no? que terminen de realizar los pagos respectivos en los colegios que falten. Esto es muy importante porque ya tenemos el inicio de clases en las instituciones educativas públicas para el 17 de marzo. Han sido notificados los 25 gobiernos regionales y el Ministerio de Educación respecto al informe que sustenta esta presentación, ¿no? y la identificación de los 1.750 colegios, ¿no?
Si miráramos a nivel nacional, y reitero este monto, y eso a veces la pregunta es, ¿los montos pueden ser muy grandes? No, estamos hablando que en promedio la deuda por colegio, considerando deudas superiores a 2 meses, por colegio está en el orden de los 3.280 soles. Si nosotros comparáramos, ¿no? En comparación del año pasado, ¿no? De estos 1.750 colegios que actualmente se encuentran con retraso de pago, ¿no? 755 colegios son reincidentes, vale decir, el año pasado también presentaban esta condición. Y este es, como ya había indicado, este es el tercer año consecutivo que la SUNAS está realizando este monitoreo con el fin de poder comunicar a las entidades y autoridades respectivas, ¿no? Reconocer también el esfuerzo que se ha hecho en algunos casos de reducir el número de colegios con el nivel de impago, pero también llamar la atención en las regiones, ¿no? Y las UGELs respectivas, en las que hay una necesidad central, ¿no? De tener los colegios en situaciones de pago adecuadas a fin de evitar cualquier riesgo de corte que pueda darse. Muchas gracias. Muy bien, eso fue el informe de existir consultas de los medios, por favor. Les agradeceríamos presentarse con su nombre y el medio del cual provienen y procedemos con la interrogante. Sí, por favor, su nombre y de qué medio asiste esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, Lourdes Paucar de América Televisión. Una pregunta, ¿quiénes son los encargados de pagar estas deudas? Y además, claro, es cada colegio porque, digamos, en Lima Metropolitana, por ejemplo, hay 662 y es una cifra menor al total de colegios públicos, o estamos hablando del total de colegios públicos que no se ha pagado la deuda. ¿Cómo es? Muy buenos días. Las entidades que están encargadas de hacer los pagos correspondientes, en el caso de las regiones, son las UGEL, ¿no? A través de los gobiernos regionales, son los que asignan el presupuesto correspondiente para que puedan realizar los pagos a las empresas prestadoras correspondientes que hay en cada región. En Lima está a cargo de el Ministerio de Educación, a través, ¿no? del Minedu, sobre el cual recae también el pago en Lima Metropolitana. Sin embargo, en Lima Provincias también está a cargo del gobierno regional. Respecto a los 662 colegios, como mencionaba el presidente, son los colegios públicos, digamos, ¿no? Que están en el ámbito de las empresas prestadoras que tienen servicio cortado o un servicio activo pero con 2 meses de deuda o más, que están propensos a poder ser cortados, tienen la potestad de la empresa prestadora de poder cortarle el servicio y corren el riesgo justamente de que no tengan las condiciones adecuadas para el inicio de clases, ¿no? Y así como están viendo, sucesivamente hay otra cantidad de colegios en las diferentes regiones del país. También en el Callao es el gobierno regional del Callao el que está a cargo justamente del pago de los servicios básicos. Sí, ahí lo hemos juntado básicamente porque está en el ámbito de la empresa prestadora CEDAPAL, que es la que tendría la potestad, digamos, de hacer el corte de servicio, como les mencionaba, en el caso de que tengan deuda de 2 meses vencidos o más. Con la siguiente interrogante, su nombre y su medio, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludo a los presentes. Aldo Llanos, de Willax. Una de las funciones del SUNAS es garantizar la prestación de servicios de saneamiento de forma correcta, ¿no? Para preservar la salud de básicamente la población en general. Pero en particular a los alumnos, ¿de qué manera les estaría afectando el corte de agua, ¿no? que se dé en todo caso en sus instituciones educativas? Y la segunda pregunta es, si bien es cierto el monto general es aproximadamente de 5 millones, sin embargo si se segrega, la deuda acumulada promedio es de 3.280 soles. Es un monto que no suena tan difícil de pagar para una institución educativa pública. ¿Qué factor estaría haciendo que no se genere este pago? Gracias. Bueno, en primer lugar, como bien ha señalado, toda institución educativa, al igual que una institución pública, somos usuarios del servicio, ¿no? Eso es importante notar. Por tanto, tenemos un conjunto de derechos y obligaciones. Los derechos es que se brinde el servicio justamente con las características pertinentes del agua potable, pero también están las obligaciones del pago respectivo, ¿no? Por ejemplo, si la SUNAS, como regulador del agua, no pagara el agua, la razón inmediata o lo que va a pasar es que nos van a cortar el agua, porque somos un usuario. Eso es bien importante que tengamos presente. En los colegios pasa también una situación similar,
Es importante, por eso es que todos los años existe una programación, ¿no? Y una estimación de lo que los colegios tienen que pagar. Recordemos que el ser instituciones públicas estamos sujetos a presupuestos públicos, ¿no? Y por tanto eso se programa, ¿no? Entonces existen recursos que se establecen con las prioridades del caso para el pago de los servicios públicos en general, agua, electricidad, internet, todos los servicios para brindar los servicios educativos en las instituciones educativas. Lo que nosotros hemos identificado es que en un subconjunto, porque hay que mencionar, no son todos los colegios, estamos hablando de aproximadamente 28% del universo que hemos estudiado que están en esa condición, que suele suceder que en los últimos meses del año, al estar terminando el año, ¿no? Al entrar en etapa de vacaciones, a veces existen problemas de descoordinación administrativa, ¿no? Porque recién se activa el presupuesto, las instituciones públicas, su presupuesto se aprueba a finales del mes. Por ejemplo, el presupuesto del año 2025 se aprueba a finales del año 2024 con la ley de presupuesto, pero hasta que se active y entre dentro del presupuesto de la institución, a veces existen unos espacios para su activación. Eso genera a veces unos problemas administrativos que definitivamente tienen que ser lo más cortos posibles para poder estar al día. Cuando nosotros hemos analizado esto, estamos identificando que estos colegios ya han tenido más de un mes como para poder tomar la reacción del caso, para poderse poner al día para cumplir con el pago de la deuda respectiva. ¿Y qué estamos encontrando acá? Por eso hacemos la mención. El estudio toma en consideración el estatus a enero. Hay algunos colegios que en el mes de febrero, la quincena de febrero, han estado haciendo los pagos respectivos. Pero ya a enero esa situación en estricto debería no existir porque ya se cuenta con los presupuestos activados, ¿no? Entonces, 28% no es un monto despreciable, es todavía un monto importante, pero sí es interesante notar que sí se ha reducido también en relación a lo que habíamos encontrado el año pasado. Prácticamente se ha reducido al 50%, pero todavía es un número importante, 1.750 colegios en esa condición. En general, la prestación de las condiciones de servicios públicos en un colegio es esencial, ¿no? Un colegio que no tiene internet va a tener su afectación, un colegio que no tiene energía eléctrica va a tener su afectación, un colegio que no tiene condiciones de agua va a tener su afectación, pero también hay que mirarlo en su conjunto. Evidentemente, los servicios públicos son un insumo importante para el funcionamiento de cualquier unidad, no solo educativa. Una unidad productiva o nuestras casas, cuando no tienen agua, van a verse afectadas. Por tanto, lo que se está señalando acá es evidenciar la necesidad de que los colegios no incurran en estos riesgos, ¿no? Estoy mencionando 1.750 colegios con deuda, pero si vamos a la lámina, por favor, donde ya aparecían cortes, ya existen alrededor de 280 colegios que ya estaban en esa condición, que esperemos que ya se hayan conectado para el inicio de clases. Pero ya ese otro conjunto que estaba con no pago, estaba en situación de riesgo de posibilidad que no cuente con el servicio. Y evidentemente, restricciones con la prestación del servicio puede afectar de manera importante la prestación de los servicios educativos, ¿no? Muy bien, tenemos acá un interrogante más. Su nombre y su medio, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Geraldine Hernández de RPP. ¿Existe una coordinación de manera preventiva entre SUNAS y en este caso el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, digamos, para evitar que se incurra en esta acumulación de deudas en el caso de los colegios, específicamente en etapas donde ya estamos entrando a un inicio de clases, a un inicio del año escolar? Sí, como había mencionado, una de las conclusiones del estudio, ¿no? Es la remisión del informe que estamos indicando. Acá es un resumen de las principales conclusiones del informe, pero el detalle se remite a los gobiernos regionales y al Ministerio de Educación, ¿no? Para que se tomen las acciones respectivas. Eso es un elemento importante para que se tenga la acción del caso. Y como había señalado, este corte se desarrolló con la información de las bases comerciales y las bases de facturación a enero, cosa que ha tenido, y como hemos encontrado en algunos casos, no lo hemos reportado porque todavía la información está incompleta y no validada, en algunas regiones los niveles de pago se han acelerado en el mes de febrero. Justamente esperamos que en unas próximas 2 semanas tener un reporte de corte con información cierta para dar una actualización de estas cifras de forma tal de saber de manera cierta al 17 de marzo cuántos colegios efectivamente presentaban cortes o no. Pero lo que sí hemos encontrado es que muchos colegios recién a partir del mes de febrero, ¿no? En las primeras semanas, han comenzado a realizar los pagos.
pero luego de haber hecho esta acumulación de más de 2 meses de deuda. Muy bien. Su nombre, por favor, y su medio. Hola, ¿qué tal? Sofía Gallegos, ATV. Si bien esta pregunta no tiene nada que ver con lo presentado, pero sí sobre un tema muy particular que aún mantiene a bomberos controlando el incendio de Cangallo. ¿Cuántos ha gastado de agua? ¿Cuánto representa exactamente de dinero? Hay una cifra exactamente de más de 100 millones de galones. ¿Esto ha ascendido o no se mantiene? Gracias. Bueno, directamente CEAPAL ha informado que ha estado abasteciendo a través de los grifos contra incendio y también de camiones cisternas. Aún no tenemos el reporte final, digamos, de la cantidad de volumen de agua que se ha utilizado, pero obviamente esto va a tener que cuantificarse para poder tener un balance efectivamente de la cantidad de agua, que es agua potable incluso, ¿no?, que se usa para estos casos, en los cuales pues es necesario para poder atenuar esta emergencia, pero que seguramente será reportada en su oportunidad. Solo mencionar un metro cúbico de agua, o sea, 1000 litros de agua, su costo promedio es de más o menos, ¿cuánto? 3.8 soles más o menos, ¿no? 3.8 soles más o menos aproximadamente el metro cúbico de agua. No, 1000 litros, un metro cúbico. 1000 litros, sí. 3.8 más o menos. Varía, dependiendo de las empresas prestadoras. Solo, a veces, y esto cambiando quizás un poquito el tema, ¿no? Ustedes, si abren un caño por un minuto, ¿cuánta agua creen que sale? Pues es importante eso, porque a veces no somos conscientes de eso, ¿no? Un minuto de caño abierto es aproximadamente 10 litros. 10 litros, 10 botellas, y ahí si lo cuantificamos, ¿cuánto nos costarían 10 botellas de cualquier marca de agua de mesa? ¿No? Imagínense eso. Un minuto de agua son 10 litros. Uno cuando se baña, 5, a veces 7 minutos, u 8 minutos en la ducha, estamos hablando de cuánta cantidad de agua, 80 a 100 litros. Entonces, pertinente la pregunta por un caso de incendio, pero en general, nuestro consumo, a veces no somos conscientes de cuánta agua consumimos. En los colegios es muy importante, es una unidad de producción, en términos, voy a llamarlo unidad que brinda servicios muy importantes por varias razones. Porque estamos hablando de niños, población que consume cantidades importantes de agua, porque están en actividad en el colegio y están viviendo varias horas del día desarrollando un conjunto de actividades que requieren agua, ya sea en el recreo consumen agua o para la actividad fisiológica básica necesitan el agua, necesitan tener los servicios en condiciones de continuidad permanente, ¿no? Y no solo que tengan el agua, sino las instalaciones internas estén en condiciones óptimas para que funcionen de manera adecuada, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, llamamos la atención a este tema, una condición básica necesaria es que los servicios no corran riesgo de los múltiples riesgos que pueden haber, que no sea el riesgo financiero de pago de la facturación, que los ponga en indisponibilidad de no tener el servicio. Muy bien, sí, nuevamente, por favor. Sí, podemos poner la otra diapositiva, porque había mencionado de que se ha notificado Sí. a los gobiernos regionales. Ahora, la notificación es el primer paso. ¿Cuáles son los siguientes pasos si efectivamente no cumplen ya con hacer estos pagos y provocan el corte de agua que en realidad puede poner en riesgo a los niños, básicamente, porque los obligaría a recurrir a cisternas, agua emposada, y bueno, ya sabemos que tuvimos una epidemia de dengue hace poco, ¿no? Lo cierto es que la situación, nosotros somos regulador del servicio de saneamiento, ¿no? Eso es bien importante que tengamos en cuenta. Nosotros vemos la parte de la prestación del servicio y cuando hay un corte, en general, lo que tenemos que verificar es que ese corte se haya producido en función de los derechos y obligaciones que tiene la empresa prestadora. Si es que se ha producido un corte en función del no pago, ¿no? Y que se ha seguido el procedimiento de manera adecuada, es un corte válido. Y eso sucede con cualquiera de nosotros, ¿no? Si no pagamos, lamentablemente la empresa tiene la obligación de realizar el corte. Entonces, lo que se tiene que señalar en muchos casos es que las entidades públicas, como se ha indicado, los montos de pago por unidad de colegios no son muy elevados. El problema muchas veces son de naturaleza administrativa. Entonces, estos informes lo que permiten es evidenciar que no se llegue a estas situaciones, ¿no? Por eso, como también mencionaba, ¿no? Esta información es al mes de enero.
Lo que queremos saber es el estatus de actualización. Por ejemplo, ya hemos remitido no solo a los gobiernos regionales, sino a las EPS. Nuevamente hemos pedido la información, con la información actualizada de las últimas semanas, para tratar de saber efectivamente cómo está cambiando esta cifra. Históricamente, ¿qué cosa se encuentra? Se encuentra que en los meses de febrero, previo al inicio de clases, muchos gobiernos regionales comienzan a realizar las actualizaciones. Pero el problema no es llegar al último momento. Ese es el mensaje también importante. No es acumular y estar en el riesgo de que ya me cortaron para hacer el proceso de reconexión, ¿no? Sino estar justamente al día. No hay razón administrativa para que se pueda hacer una acumulación de deuda, por lo menos en entidades públicas, porque ya está presupuestado estos recursos para la prestación de los servicios básicos, como son electricidad, agua, internet, etcétera, ¿no? Muy bien, de no existir más preguntas, entonces damos de esta manera por concluida la conferencia. Tengan todos y todas muy buenos días. Gracias.